andan hoy? Buenas tardes a todos. Y estamos pues aquí presentes, Ander Plaza, Gorka Corejeta y Gonzalo Abad, yo mismo, para haceros una breve presentación en torno a un trabajo que realizamos pues hace unos meses ya, que básicamente fue el trabajo fin de grado en el cual trabajó pues Ander Plaza, ¿vale? El título del trabajo pues está ahí en inglés y se trata básicamente de evaluar el comportamiento de aeroturbinas pequeñas de escala reducida en entornos urbanos. Más concretamente, analizar cómo les incide y cómo les impacta el viento variable. Y la aeroturbina donde la hemos analizado ha sido la aeroturbina Yang de aspas en tornillo. Aeroturbina Allianz con aspas en tornillo. Vale, pues nada, simplemente destacar que fruto del trabajo que hicimos, pues hicimos un artículo que está publicado pues hace unos meses ya. ¿De acuerdo? Este es el índice más o menos que vamos a continuar a hacer en la presentación. Y bueno, básicamente tenéis ahí los 5 puntos y directamente pues vamos a abordarlos uno a uno. La presentación va a ser muy sintética, vamos a tratar de no meternos en mucho detalle, aunque las diapositivas y tal pueda que contengan mucha información, pero no es el objetivo entenderlo con todo lujo de detalles, toda la información que hay ahí plasmada, sino dar pues una serie de pinceladas, una serie de ideas muy, muy generales sobre el estudio de aeroturbinas de baja potencia con vientos variables. Vale, venga, pues directamente vamos al contexto del estudio. Y aquí, pues básicamente nos hemos basado, como hemos dicho antes, en la aeroturbina Allianz con aspas en tornillo, que es una patente realizada pues allá por el 1600 y pico, y que bueno, era un caso un caso olvidado, pero que nosotros lo hemos retomado desde los últimos años. Y básicamente lo que hemos hecho es coger como tenéis ahí a la derecha, una aeroturbina comercial de aspas en tornillo o de tornillo de Arquímedes, que lo comercializa una empresa coreana, y le pusimos el encauzador, ese tubo externo que venía determinado en la patente de Allianz, y pudimos observar que, bueno, con respecto a no tener el tubo, pues este tubo o este encauzador conseguía incrementar pues, significativamente la potencia extraída del viento de esta tipología de aeroturbinas, de aspas en tornillo. Si las ubicamos en las típicas mapas comparativos de los diferentes aerogeneradores que nos podemos encontrar en el mercado, donde tenemos en el eje Y el coeficiente de potencia, es decir, la eficiente o el cuánto eficiente es cada aeroturbina en función en el eje X lambda, que nos da un poco la idea de la velocidad de giro que necesita la aeroturbina, pues veíamos que el molino de Allianz con aspas en tornillo y con su encauzador, pues tiene un coeficiente de potencia bastante elevado, bastante grande, bastante significativo en comparación a otras muchas aeroturbinas. Está muy bien posicionado. Y como os decía, cuantificamos, creo que fue el año pasado o hace 2, que con respecto que el hecho de introducir el encauzador, pues incrementaba un 40 o un 50% la energía generada, siempre en régimen permanente, a vientos constantes. La novedad del análisis de este artículo o de este trabajo fin de grado, en el caso de Ander, pues ha sido evaluar cuál es el comportamiento de esta aeroturbina en concreto ante vientos variables, que es lo que típicamente tenemos en las ciudades. ¿Dónde se podría ubicar esto? Pues ¿en qué contexto? Pues en lugares remotos, donde hace falta generar energía, como en lugares remotos en montes, etcétera, o en barcos, o incluso en un edificio como puede ser el que estamos ahora mismo ubicados, que podría ser el edificio 11 de una universidad, donde tenemos diferentes fuentes de generación de energía, diferentes cargas, almacenamiento de energía, etcétera. Combinar como una fuente de energía más en una microred. Y nada, uno de los aspectos que hemos analizado en este artículo o en este trabajo también ha sido la etapa de conversión de potencia.
Arriba del todo tenéis la etapa de conversión clásica, que incorpora un convertidor DC-DC junto con un micro, en el cual se implementa un algoritmo que busca extraer la máxima energía del viento. Eso es el estándar que se utiliza en las aeroturbinas con una potencia significativa, y también pues que en múltiples modelos comerciales también se utiliza esta configuración. Y luego también pues lo que hemos hecho es comparar o analizar qué es lo que sucedería con otras topologías de conversión, las dos que tenéis abajo, mucho más simplificadas, que serían directamente un puente rectificador a diodos que convierte a DC y un puente de rectificadoras que en una etapa previa, que sería lo que hemos llamado ahí el pseudo MPPT, la etapa de conversión en el azul. Entonces, en la etapa C podríamos poner un elemento simple pasivo, como puede ser inductancias o capacidades, ¿vale? Y luego en cualquiera de esas tres topologías que hemos analizado y comparado, pues luego lo podríamos conectar a unas baterías, a un convertidor de C a C que se conecta a la red o a otra microred, como decíamos antes. Allá los contextos pueden ser múltiples, pero nosotros nos hemos centrado simplemente en la etapa de conversión primera, hasta tener un punto de C con una batería, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esas tres etapas de conversión, si os fijáis, nos permiten en una configuración de generación de energía eólica, pues si os fijáis en la izquierda, en la figura de la izquierda, para diferentes vientos la curva de potencia varía, y aquí el truco o la idea es siempre adecuar la velocidad de giro de la aeroturbina de tal forma que trabajemos siempre en los picos de potencia. Entonces, con la etapa de conversión compleja o más completa, podríamos trabajar en los picos de potencia, en los rojos, con el pseudo MPPT, con el verde, si queréis, que es la etapa de conversión más simple, un puente rectificador a diodos, pues tendríamos una velocidad prácticamente fija, y luego con el pseudo MPPT podríamos dotar una inclinación a esa curva o esas potencias que podemos adquirir o que podemos lograr acercándonos de alguna manera o asemejándonos al MPPT ideal. La curvatura o la inclinación, dependiendo si utilizamos una L, podría ser hacia la derecha, o como la curva de la derecha, que por la curvatura la podríamos hacer hacia la izquierda, que sería poniendo unas capacidades. ¿Vale? Entonces, esto es el contexto teórico en el cual lo que estamos analizando son velocidades de viento fijas, velocidades de viento constantes. Entonces, lo que hemos pasado a analizar en este trabajo, como os vengo diciendo, es qué sucede con velocidades de viento variables, que es lo que típicamente obtenemos en las ciudades. No tenemos unos vientos tan constantes, tan laminares. Y entonces, pues para tener medidas y para tener certezas de qué es lo que tenemos, bueno, hemos hecho mediciones también en el pasado en el monte, en diferentes ubicaciones, en ciudades, y en todos hemos visto comportamientos similares, que son velocidades de viento racheadas. No son los vientos, no se consiguen que sean constantes. Quizás a mucha altura, en los montes, etcétera, o si vemos pasar las nubes en un día ventoso, sí que vemos pues o intuimos una velocidad de viento más constante. Sin embargo, pues ya en entornos urbanos donde hay mucho obstáculo debido a montes, debido a casas, etcétera, pues ese viento, esa gran masa de viento que por arriba es más o menos constante, abajo se vuelve más turbulenta y pues, se vuelve racheado, y a menudo incluso puede llegar a cambiar de dirección. ¿Vale? Pues eso lo hemos conseguido medir con bastante certeza con este sensor. Más detalles del sensor pues os va a pasar a explicar Gorka Querejeta. Bueno, pues para el análisis de la velocidad y la dirección del viento hemos usado el sistema de anemómetros con veletas que habéis podido ver en la diapositiva anterior. Este medidor lo que hacía es, comercialmente nos da los datos a través de una caja mediante 420 miliamperios. Entonces, para poder convertir esa corriente
a datos reales que podemos leer, hemos usado una placa ESP32, muy parecida a un estilo de Arduino, y bueno, hemos tenido que crear un pequeño circuito, como podéis ver, primero una resistencia divisora para convertir esa corriente a voltaje, y luego, bueno, hemos puesto un filtro físico para reducir ruido. Podéis ver el esquema eléctrico, más o menos, de lo que hemos usado, y abajo están las fórmulas que se han usado para luego convertir el voltaje a datos, o sea, para poder escalarlo en Arduino. En- Ahí está. Aquí podéis ver parte del código que se ha podido usar, en el que hacemos una lectura analógica del voltaje que nos da la placa. Eso lo escalamos para que nosotros podamos interpretarlo y podamos leerlo más fácil. Y bueno, añadimos otro filtro digital porque si no había mucho ruido eléctrico, mucha variabilidad y era un poco más difícil de leer. Como podéis ver, es muy simple. Simplemente escalamos mediante la función map, escalamos la lectura. Luego aplicamos una pequeña fórmula matemática y mediante las funciones de velocidad y dirección, pues que podemos ver aquí, podemos sacar tanto los grados de dirección a que está, en el que se está orientando la veleta, o la velocidad que nos está dando el anemómetro. Bueno, en un momento, este anemómetro, la velocidad que nos da es en millas por hora. Entonces, bueno, como podéis ver en la última línea, hacemos una pequeña conversión para poder leer luego a metros por segundo. Todo esto luego lo podemos leer a través de un servidor, que si me dejáis un segundito podéis ver, tengo aquí, ¿vale? Aquí en tiempo real podemos ver cómo está variando tanto la velocidad como la dirección. Y bueno, tenemos también graficado. Y luego todo esto, pues podemos sacar datos de ello y realizar el estudio que ha hecho Ander. Perdón, esto es. Esta es la fórmula. Y bueno, esta es la caja. Esta caja que veis aquí es la que nos da el fabricante. Y esta tarjeta de aquí es tanto el SP32, que va conectado por Wi-Fi, y abajo está convertido la placa que convierte la corriente a voltaje y con el filtro. Y bueno, a continuación nos explica el resto Ander. Creo que me queda a mí una partida por presentar, si continúo yo. Y nada, pues con estas velocidades de viento que hemos medido, y ya digo, constatadas también y contrastadas con otras ubicaciones, pues aquí tenéis una serie de medidas. A la izquierda, medidas un día de viento bajo, moderado bajo, y a la derecha, pues el día de viento más ventoso que hemos tenido pues desde que tenemos registros, que fue, no sé si una tormenta de estas en el 9 de octubre, la tormenta Kirk le llamaron, y ahí obtuvimos un máximo de velocidades de viento medias y una velocidad de pico máxima, creo que fue de 21 metros por segundo. Pero bueno, ahí a lo que vamos es básicamente, a menos de que no tengamos los vientos muy extremos, prácticamente siempre son ráfagas de viento que vienen y se van. Viento y para, viento y para. Un poco como tenéis a la izquierda. Y bueno, de ahí ya tenemos registros que no llegan a un año, pero ya cerca andará, pues tenemos un montón de meses y se puede hacer una distribución de la función de densidad, de probabilidad de los vientos que tenemos registrados y asemejarlo a una densidad de probabilidad de Weibull, como se suele hacer en otros marcos teóricos, etcétera. Bueno, esto da para muchos estudios, pero bueno, ahí nos hemos dejado. Lo hemos dejado. Nos hemos quedado con el hecho de que el viento es pues variable y ya tenemos precisiones de viento, o sea, medidas de viento con precisiones de un segundo en este caso. Y bueno, pasando al estudio en simulación, bien, aquí hemos hecho un primer estudio con una simplificación del modelo
de la aeroturbina Jansz con aspas en tornillo y con el encauzador, suponiendo de que es un modelo de simulación que no tenemos ni generador ni electrónica de potencia, que antes os he comentado, está todo simplificado. Y se supone que tenemos un control implementado y el par que pide ese control lo tenemos instantáneamente, ¿vale? Y lo que hemos hecho es estudiar cómo se comporta el sistema de generación de energía ante diferentes inercias, que es un factor pues, que hay que tenerlo en cuenta. Si la velocidad de viento que excita el molino es muy variable, pues la inercia ya intuyes que algo va a influir. Entonces tenéis ahí a la izquierda arriba, pues la velocidad de viento, es el patrón de velocidad de viento que hemos utilizado y como veíamos antes, pues el control para cada velocidad de viento adecúa la velocidad de giro con el objetivo de situarse o trabajar siempre en el punto de máximo CP, que sería la tercera gráfica que tenemos abajo. Entonces, básicamente, pues prácticamente todo el tiempo está a CP máximo, salvo excepciones cuando frena, etcétera, y cuando se reduce el viento. ¿Vale? Para eso, si pasamos arriba a la derecha, el par electromagnético que genera el generador lo hemos idealizado y es instantáneo y pues sería súper rápido, ¿no? Y como tenemos una inercia muy baja en este modelo de simulación, pues luego más abajo comparamos la potencia ideal que tiene el viento y que podríamos extraer con un CP ideal, con esta aeroturbina, suponiendo que estamos siempre a la velocidad óptima perfecta, que es lo que puede suceder con esta inercia baja, y abajo del todo tendríamos una comparativa de energías, lo que conseguimos con el molino y lo que conseguimos lo que conseguiríamos con una inercia bajísima, que es el caso, que veis que la energía, pues en los dos casos está superpuesta. ¿Vale? No sé si se llega a ver. En la siguiente comparativa, pues hemos hecho el mismo sistema, el mismo molino, pero suponiendo que la inercia es algo mayor, que de hecho es más realista, antes era demasiado baja. ¿Vale? Suponiendo que las aspas del molino son de aluminio, se puede hacer un cálculo aproximado de la inercia y tal, y bueno, pues eso da un valor de inercia que lógicamente hace que, aunque tengamos un control perfectamente rápido, no conseguimos adecuar la velocidad de giro a la velocidad de viento que está variando prácticamente en todo momento. Por tanto, ya no obtenemos la máxima potencia que tenemos ahí disponible con esta aeroturbina en el viento y por tanto abajo del todo pues veis que nos desviamos algo de la energía ideal máxima que podemos obtener con esta ráfaga de viento y con este molino. ¿Vale? No sé si se me estaba escuchando. Vale. Y si hacemos un tercer caso, y si analizamos un tercer caso en el cual ponemos una inercia muy, muy alta, exageradamente alta, por llevar las cosas al extremo, pues vemos que todavía el molino no es que se aleja más en todo momento respecto a la ráfaga de viento que tenemos de su velocidad de giro óptimo, por tanto el CP veis que ya no está todo el rato en su valor óptimo, sino que prácticamente está más tiempo fuera de su valor óptimo y nada, pues la energía que se obtiene pues lógicamente es menor que la ideal máxima que podríamos obtener con esta ráfaga y con este molino nuevo, ¿vale? Entonces vemos que la inercia es un factor que influye bastante. Perdón. Vale, pues esto se puede comparar. Entonces, en función de la inercia, pues ahí tenéis los valores de energía en términos porcentuales. Pues cuanto más inercia tiene ese molino, pues la energía máxima ideal aprovechable, pues baja. Que estrés del viento, pues baja, lógicamente. Y eso se puede cuantificar. Aquí nada, pues hicimos un montón de análisis con diferentes patrones de velocidad de viento, ya que teníamos un montón de datos y en todos los casos, pues básicamente, pues te puedes perder en los números, pero básicamente es lo mismo. Si tienes muy poca inercia, pues lógicamente extraes más energía. Si tienes mucha inercia, pues extraes menos energía. Y depende del patrón, pues eso se modula. Depende del patrón de viento, pues igual tienes condiciones más favorables o menos favorables, pero siempre la tendencia es más o menos la misma.
Y nada, eso fue un primer análisis de inercia con un control ideal y luego pasamos a analizar los tres equipos de conversión que hemos comentado antes, el MPPT ideal con microconvertidor, etcétera, el pseudo MPPT y el más básico de todos, que es utilizar solamente un rectificador de potencia. Y también hicimos, ya que esto es un estudio en simulación y puedes modificar las cosas, modificamos un poquito la curva de CP en función de lambda, como podéis ver ahí, de tal forma que implementamos también una curva de CP más puntiaguda en su pico máximo, de tal suerte que tienes que acertar de forma mucho más precisa la velocidad de giro para situarte en el punto de máximo de CP. Serían unas condiciones más complejas, que dependiendo del molino, pues puedes tener una curva de CP más puntiaguda o menos puntiaguda, con una meseta mayor o menor. Vale, aquí se pueden hacer múltiples simulaciones, no me voy a detener. Y se pueden extraer conclusiones, o sea, nos podemos perder en los números, pero bueno, sí que vimos que dependiendo de que si haces un pseudo MPPT y configuras bien la tensión DC y la L o la C que pongas y la adecuas bien al patrón típico de velocidad de viento que tengas, pues puedes llegar incluso a extraer más energía que un MPPT clásico ideal con su convertidor y con su micro. ¿Por qué? Esto no lo he dicho antes, quizás tengo que retroceder, porque el MPPT clásico, idealista, pues también tiene retardos, tiene dinámicas, tiene PIs, etcétera, y tiene incertidumbre de parámetros, sobre todo en la curva de MPT que vamos a poner, y eso hace que conseguir un MPPT ideal perfecto, pues es muy complicado, debido a esos retardos dinámicas e imprecisiones o incertidumbres. Entonces, vimos, como os decía, que un pseudo MPPT puede incluso en un contexto de viento racheado pues obtener mejores valores de energía que un MPPT ideal con micro. Vale, entonces, pues esto se podría estudiar más al detalle en un contexto real, se puede hacer diseños haciendo una optimización de la L, de la C, de la VBAT, incluso incorporando los costes que pueda tener una etapa de conversión u otra y se puede ver pues, cuál puede ser el mejor caso, cuál puede ser la mejor configuración de circuito de potencia para cada velocidades de viento típicas. Y nada, la parte experimental pues os va a explicar. Vale, en este apartado se va a realizar la validación experimental. Para tener una buena validación experimental del sistema es importante testear nuestro molino Allianz con rachas de viento y vientos típicos de zonas urbanas, como se pueden apreciar en la figura 39. La cosa es que nuestro túnel del viento, el que va a ser el que genere estos perfiles, no es capaz de tener esas dinámicas y esos picos tan rápidos como aparecen. Por tanto, se va a realizar una simplificación y se van a emplear perfiles de estilo rampa como los que aparecen de color rojo. Otro problema que surge con este estilo de perfiles es que los inicios y finales de velocidad de viento son diferentes, como se puede apreciar en la parte inferior izquierda. Por tanto, se va a realizar una simplificación de manera que los vientos iniciales y finales de racha y tanto las partes ascendentes y descendentes de las rampas van a ser equilaterales. De esta manera, los análisis van a ser mucho más simples y de esta manera vamos a poder realizar comparaciones entre ensayos de manera más sencilla. Dicho esto, las tres se van a realizar diferentes topologías de convertidor y diferentes topologías como las que ha comentado Gonzalo previamente para extraer las potencias y energías dependientes para cada ensayo. Bien, el primer ensayo de todos trata de un ensayo de viento con rampa. Para este caso se han utilizado tanto el Only Rectifier como el pseudo MPPT como el MPPT completo. Y en este caso lo que tenemos en esta imagen son 4 gráficas. Cada gráfica es referente a un tiempo de racha de viento. Son de 20, 40, 60 y 80 segundos respectivamente.
En la imagen que vemos en pantalla, como se ha mencionado previamente, los inicios y finales de racha son los mismos y los puntos de velocidad máxima de cada rampa son los mismos. Es importante también destacar que en la imagen que vemos en pantalla solo se tienen los casos del Only Rectifier. Se tendrían otros 2 sets de 4 gráficas más para los casos del pseudo-MPPT y del MPPT. Aquí tenemos los resultados de este ensayo. Como se puede apreciar y como se ha comentado también previamente, el pseudo-MPPT es el que mejores valores ha obtenido, tanto de energía como de picos de potencia. Posteriormente, el Only Rectifier ha sido el segundo que mejores valores ha obtenido y en último caso hemos tenido el MPPT. Este ha obtenido los peores casos. Esto se debe principalmente a esos lazos de control y a esos retardos que hemos comentado. No obstante, si nos vamos a las rachas más largas, como pueden ser las de 60 o 80 segundos, se puede ver que el MPPT empieza a ser más competitivo debido a estos tiempos que tiene de recuperación de esos retrasos. El Only Rectifier y el pseudo-MPPT tienen mejores valores a lo largo de todos los ensayos debido a que no tienen estos lazos, teniendo esa facilidad para adaptarse más rápido a esas rachas urbanas. Como vemos en esta imagen, tenemos velocidades de viento bastante variables y en la segunda parte de la imagen, en la inferior, tenemos cambios de dirección bastante bruscos, típicos de zonas urbanas. Por tanto, el objetivo de este segundo ensayo va a ser ver cómo nuestro aerogenerador Jansz es capaz de funcionar a estos cambios de orientación. Vamos a ver el rendimiento de este y vamos a ver cómo es capaz de evolucionar frente a estas dinámicas. En este caso, este set de gráfica hace referencia a dos rachas de viento y a 2 desorientaciones. Los casos A y C son los referentes a rachas de viento de 20 segundos y, de 20 segundos eso es, y los de B y C son los referentes a los de 40 segundos. La diferencia entre ellos va a ser que va a haber una desorientación de 15 grados y 45 grados. Como se puede ver en los 2 primeros casos, los perfiles son siguen bien a la referencia y no hay ningún tipo de pico extraño. Si nos vamos a los casos de las desorientaciones mayores, los de 45 grados, vemos que tenemos unos picos mayores. Estos se han dado debido a que al tener una mayor desorientación de aerogenerador, no ha habido ningún tipo de flujo en el mismo y como este estaba previamente girando antes de iniciar el ensayo, no ha recibido viento y se ha frenado. Por tanto, al reorientarse tras más o menos unos 7 segundos, ha tenido que volver a superar la inercia inicial y, por tanto, ha tenido ese pico inicial que superar para volver a empezar a generar. Esto que se acaba de comentar se ve claramente en esta imagen. Para los casos de 15 grados de desorientación, los resultados de potencia y de energía son bastante mejores que para los de 45 grados. Si nos fijamos en las rachas de 20 segundos, podemos ver que la pérdida de energía es más o menos del 55%. En cambio, para la racha más larga, la de 100 segundos, la pérdida de potencia de energía es del torno al 8%. Esto ocurre por esto que se acaba de mencionar. Al tener que volver a iniciar el aerogenerador, se realizan esa pérdida de energía, pero en el caso de la racha más larga, como se tiene más tiempo, ese tiempo de reorientación es el mismo en los 2 casos y no pierde tanta energía. Aquí tenemos el último ensayo realizado. Ya se ha realizado un perfil de rampa y se han realizado ensayos de desorientación. Por tanto, lo único que nos queda para asemejarnos a esa situación real de velocidad de viento es meter un perfil repetitivo. Por tanto, se han definido 3 perfiles de 20, 10 y 5 segundos y se ha repetido 4 veces cada perfil para cada ensayo. En el apartado de la figura 47A tenemos el perfil más lento de todos y se puede ver que se sigue la referencia de velocidad sin ningún problema, obteniendo los mayores picos de potencia. Estos son de en torno a 9,5 vatios. Si nos vamos al caso 47B, vemos que el sistema empieza a tener algún pequeño problema más para seguir esta referencia y los picos de potencia bajan en torno a unos 7 vatios. Ya se empieza a notar una diferencia con el primer caso. Y por último caso, en el caso 47C, se puede apreciar cómo tiene bastantes problemas para seguir la referencia y los picos de potencia bajan a unos 6 vatios, siendo una diferencia bastante sustancial con el primer caso. Vale, pues esto era un poquito el estudio que queríamos mostraros y pasamos ya directamente a las conclusiones, si os parece. Que, bueno, hemos introducido aquí en las conclusiones otro nuevo apartado, que no sé si debería estar en las conclusiones, pero bueno,
hemos hecho una comparativa con respecto a otras topologías de aeroturbinas de la inercia que tendrían unas aeroturbinas frente a otras, ¿no? Porque hemos visto que la inercia es un factor que influye bastante. Y nada, pues haciendo uso de un poquito de física y tratando de igualar en condiciones de área y por tanto más o menos de potencia extraíble para cada aeroturbina, ahí hemos puesto los 4 grupos de aeroturbinas o 4 grandes familias que creemos que existen, y luego el resto, pues la mayoría son derivados o son cosas muy parecidas a cada uno de esos 4 grupos. Y bueno, como os decía, haciendo un poquito de física básica, vemos que la aeroturbina, por ejemplo, la tripala de eje horizontal y la Yanz, las aspas en tornillo, pues son los que menos inercia tienen, mientras que las dos de abajo a la derecha, es decir, la versión Darius y la versión, si queréis, Savonius o Yanz de eje vertical, pues esa, como tienen las aspas a una distancia del eje, pues eso es más inercia, y cuanto más distancia se le ponga, pues más inercia tendrán. Pues entonces, pues esas aeroturbinas en general pues tienen mayor inercia. Entonces, recapitulando, el eje horizontal tripala y el Allianz pues serían las dos inercias de abajo, o sea, serían las dos gráficas de abajo y la inercia más baja, mientras que las otras dos aeroturbinas, las de eje vertical, pues tendrían las inercias más altas. Y nada, para concluir, pues una mínima comparativa, que casi no alcanzo a verla. Bien, desde aquí. Eso es, pues una mínima comparativa y conclusión general en cuanto a lo que hemos visto, el estudio que hemos visto. Si estamos hablando de mini eólica y va a estar en entornos urbanos, hemos visto que para extraer energía no solamente es necesario que tenga un CP óptimo, que el CP se mide normalmente a velocidades de viento constantes, sino que en entornos urbanos, ya que el viento es muy variable en general, pues es muy favorable que tenga poca inercia y desde el punto de vista de la etapa de potencia que se utilice, cuanto menos retraso tenga, pues casi mejor. Igual sale más favorable un micro, o sea, el no tener un micro y tener un pseudo MPPT, como he visto, que otra cosa. Y comparativamente hablando, pues bueno, vemos que la Yanz, pues en términos de CP, pues voy línea a línea, tiene una buena capacidad de maximizar energía, tiene baja inercia, entonces se adecuaría bien a entornos urbanos de velocidad, como digo, velocidad de viento variable. También como hándicap es que es de eje horizontal y si tiene que orientar, pero bueno, la veleta que tiene es bastante favorable comparativamente con la tripala de eje horizontal, que normalmente tiene una veleta para orientarse a la dirección por donde sopla el viento, aguas abajo de las aspas. Entonces le llega un viento ya mermado. Sin embargo, el Allianz de aspas en tornillo, pues esa veleta es mucho más efectiva y se direcciona, creemos que mucho más rápidamente. ¿Vale? Y luego las últimas 1, 2, 3, 4, 5 partes de las conclusiones, pues vemos que el Allianz minimiza mucho el impacto visual porque sus aspas de alguna manera están encerradas en un tubo, entonces no las vemos girar, entonces nos reduce un poco el impacto visual frente a los otros. Minimiza bastante el ruido acústico, uno por el tubo y otro porque su velocidad de giro natural es relativamente baja si la comparamos, por ejemplo, con la tripala de eje horizontal, que ya sí que tiene que girar a mucha velocidad. Da un poco de miedo, entre comillas, cuando gira a mucha velocidad, porque ver las aspas girar y además, en general, hace bastante ruido esas aspas al cortar el viento. Luego, pues bueno, también previene de alguna manera pues que algún pájaro se pueda entrar y pueda dañarse por efecto de las aspas, porque la Yanz pues podemos poner una red que no merma en las características de eficiencia de la aeroturbina y no entraría ahí ningún pájaro, mientras que frente al resto, pues todos los pájaros, etcétera, pues estarían en peligro.
Incluso en caso de algún fallo destructivo, de que algún aspa se rompa o lo que sea, pues el hecho de estar encauzado dentro de un tubo, pues también eso de alguna manera a la IANZ le posiciona en una muy buena posición, valga la redundancia. Entonces, en general, podríamos concluir, aparte del estudio concreto que hemos dicho, que la IANZ, pues para entornos urbanos, pues podría ser, comparativamente incluso hablando con respecto a otras aeroturbinas, pues un molino que está muy bien posicionado, que tiene unas muy buenas características por todas las cosas que acabamos de comentar. Y esto era un poquito todo, lo que es la presentación. No sé si alguien tiene